La construcción de las ánimas dannata y beata ofrecen a Bernini la posibilidad de un retrato global de su concepción de las artes. Por un lado, la ánima dannata y beata tienen un profundo contenido religioso que implican la prefiguración imaginaria de la presencia de la muerte, del purgatorio, del infierno, del paraíso y de los cielos. La ánima dannata representaba el dolor del infierno, el sufrimiento del infierno. La ánima beata, bienaventurada, la contemplación de los cielos. A la vez encerraban un tour de force que realiza Bernini como artista para enmarcar la dificultad de representar las expresiones del alma, ¿no? Que había sido siempre desde el Renacimiento uno de los retos para los artistas, desde Miguel Ángel a Caravaggio, ¿no? Así que sentimiento religioso, teoría artística en dos obras que además, por otra parte, se presentan como autorretrato en el caso de la ánima dannata. El sufriente se mira ante el espejo para contemplar o imaginar ese dolor. Autorretrato, potencia, digamos que legendaria de su presencia como artista, religiosidad y, por otra parte, una reflexión estética sobre su actividad como artista y como escultor. Pues bien, el ánima dannata y beata son precisamente, en el relato de esta exposición, el origen mismo de su relación con representantes españoles en Roma, con la monarquía hispánica, en esa estrategia tan compleja y difícil en la que Roma es escenario de una guerra simbólica, por decirlo así, de poderes políticos, de propaganda de las monarquías, de la propia Iglesia, etc. Nos permite contemplar algunas obras que, como en síntesis, recorren la propia historia de Bernini como artista, escultor, dibujante, arquitecto, proyectista, autor de biografías, personaje hiriente, irónico, de apasionado la caricatura, la agudeza, lo inverso de las cosas, el engaño, la sorpresa, etcétera, etcétera, ¿no? En algunas obras de teatro incluso llegaba a alarmar con la simulación de incendios o de desbordamiento de naumaquias o de ríos que llegaban casi al espectador, con lo cual los espectadores se levantaban despavoridos. El susto, la sorpresa, la maravilla fue siempre la obsesión de este amigo de las aguas en sus propias fuentes, que fue Gian Lorenzo Bernini. Esta exposición resume, en principio, no solamente en síntesis la vida como artista de Bernini, pintor, escultor, arquitecto, etcétera, etcétera, de la Roma barroca, constructor de Roma barroca, sino que desde el punto de vista de proyecto del Museo del Prado y de proyecto historiográfico significa que es la primera exposición de Bernini en España, cosa verdaderamente insólita hasta este momento. En segundo lugar, significa, desde un punto de vista historiográfico, en los estudios sobre Bernini internacionales, desde principios del siglo XX hasta nuestros días, la primera vez que se toca monográficamente las relaciones de Bernini con la monarquía hispánica, tanto en Roma como en España. Y en tercer lugar, es la gran oportunidad de ver dos obras germinales de juventud, con apenas 20 años, como son el ánima dannata y beata, que encierran como en secreto, como en inicio, como in nuce, como dicen los italianos, el resto de su obra como juego artístico, moral, religioso, ético, político, lo que fue la gran complejidad y apasionante vida de Gian Lorenzo Bernini.